Este documento fue leído el día de ayer por su abogado Raúl Noblecilla y está con nosotros el día de hoy. Doctor Noblecilla, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí a Radio 1 en la ciudad de Tacna, también llegamos a la ciudad de Moquegua, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la situación que vive Betsy Chávez desde su detención, internamiento y en este proceso que ha iniciado de huelga de hambre en protesta por la situación que está viviendo? Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto saludarte y sobre todo agradecerte la oportunidad. Sé que tu radio es muy sintonizada en la zona sur del Perú, en especial en Tacna, que es de donde Betsy es parte o nació desde ahí su carrera política. Tú has hecho, en verdad, has hecho un resumen bastante real sobre la situación de Betsy Chávez. Ya vamos por 46 audiencias. Desde la primera audiencia ya Betsy Chávez daba a conocer al tribunal, a la sala especial penal, sobre irregularidades, no solamente en el traslado, sino también, más que irregularidades, algunas situaciones particulares que se venían dando en el penal y que de una u otra forma limitaban, entre otras cosas y otros derechos, el derecho a la defensa, sobre todo en una situación en donde no hemos tenido y no tenemos una igualdad de armas, ¿no? Mientras otros procesados, digamos, pueden tener la libertad de reunirse con los abogados cuando quieran, tienen computadoras, celulares, todos sabemos que en un penal las limitaciones son demasiado para ejercer, incluso en privacidad, una defensa. Pero bueno, eso es un tema referido a la defensa. Pero lo que más nos llama no solo la atención, sino asumir una posición de defensa y denuncia sobre sus derechos humanos en cuanto a su integridad física. Betsy Chávez ya ha denunciado torturas, ya ha denunciado tratos vejatorios y humillantes, hasta el punto que hace unos días ya esta situación se puso en un contexto tan grave que tuvo que ser más valiente de lo que suele ser en estas circunstancias y denunciar, como tú también lo señalas, con nombre y apellido a personas que integrarían una organización criminal. Y esto, Fernando, ¿a qué ha llevado? A que sea amenazada de muerte por integrantes del Tren de Aragua que están internadas en el penal. Y yo me pregunto, ¿qué hace en un régimen, digamos, o cerca a Betsy Chávez, cerca a personas que no tienen una sentencia, que no tienen una condena por un tema de gravedad del delito, que hacen personas, digamos, ranqueadas como el Tren de Aragua, prácticamente en vecindad? Entonces, claro, uno también dice, sí, hay un hacinamiento del 300% de los penales, pero yo me pregunto, Fernando, está bien, hay que cambiar, pero ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuando empiecen las muertes? Cuando a veces Chávez un día ya no amanezca, recién vamos a reestructurar el sistema penitenciario, y no se trata de que Betsy Chávez o por Betsy Chávez, porque Betsy Chávez está asumiendo, Fernando, una actitud solidaria, porque no solo es por ella, sino es en general estas restricciones que tú muy bien has leído. Ahora, en esta situación, ella empieza una huelga de hambre. Y ayer escuchaba incluso al fiscal, ¿no?, que rechazaba, pedía continuar con la audiencia e incluso la posibilidad que se continúe con ella y la audiencia incluso en huelga de hambre. Ahí déjame corregirte, de hecho, a lo mejor no leíste bien o no escuchaste bien. Estaba siguiendo estaba viendo la audiencia. Sí, pero déjame corregirte en el buen sentido, porque a mí también me sorprendió, Fernando, porque la Fiscalía siempre ha estado mostrando una actitud bastante lejana a la empatía, a la solidaridad, pero el día de ayer el fiscal dijo a la sala que esta situación era grave, que era una situación que ameritaba incluso la suspensión, pero al final ha sido la sala quien ha determinado que no se justificaba la suspensión de la audiencia. Ahora, incluso se interpretó que usted estaba renunciando a la defensa. Eso también no es cierto. Lo que nosotros dijimos, Fernando, es que si bien vamos a continuar, no vamos a poder convalidar
las pruebas, ¿no? Las instrumentales que se siguen dando. Y la razón es bastante, más que sencilla, bastante justa. Betsy Chávez, Fernando, no solamente es acusada o procesada, Betsy Chávez ha venido participando activamente de su defensa como abogada y con un derecho que tiene. Entonces nosotros necesitamos coordinación en una defensa colegiada. Eso en un término netamente procesal. Pero también tenemos que reconocer, en circunstancias de que Betsy Chávez está afrontando amenazas de muerte y hoy está teniendo, digamos, una situación de huelga de hambre, prácticamente se nos hace imposible poder ejercer una defensa por lo menos clara, por lo menos constructiva, en base a sus derechos y también para seguir aclarando una situación en el juicio que nosotros, por supuesto, postulamos la inocencia total. Ahora, doctor, ¿por qué le pasa esto a Betsy Chávez? O sea, ¿por qué si el INPE debe saber que hay un proceso que es importante y se está desarrollando en nuestro país y debe proteger a una de las personas que en ese caso está siendo denunciada, que es Betsy Chávez? Por ese penal, si yo no me llevo a equivocar, ha pasado Keiko Fujimori y yo no he escuchado estas quejas. Por ese penal debe haber pasado Nadik Heredia y yo no he escuchado estas quejas. Y personajes importantes en el femeninos que han pasado por ahí y yo no he escuchado este tipo de situaciones, cuasi persecuciones con amenazas que Betsy está denunciando en este momento. ¿Por qué a ella, que ha sido ex premier, ex ministra, le está pasando esto en este momento del proceso? Fernando, de alguna manera no es mi intención contaminar una situación que es estrictamente en derechos humanos, pero si tú quieres saber mi opinión, que es una opinión basada también en mi experiencia política y en mi experiencia también de abogado, hoy tenemos un régimen que encuentra a Betsy Chávez como una enemiga. Y esto no es que se lo invente el abogado, que queramos nosotros hacer una situación, digamos, de hacernos las víctimas. Eso está más que claro y creo que buenos, malos, de acuerdo o en desacuerdo, todos podemos coincidir en eso. Betsy Chávez es una enemiga de Dina Boluarte y del régimen. O sea, eso no hay duda. Entonces, existe en la teoría penal lo que se llama el derecho del enemigo. Vale decir, cuando un Estado o un sistema judicial entorpece una línea democrática por un tema político, es decir, tú eres mi enemiga, tú eres una persona que me puedes desafiar mi estructura, entonces yo no te trato con todos tus derechos, sino trato de restringírtelos y aplicarte la ley, como dice este dicho famoso un poco en el argot, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, ¿verdad? O sea, es triste decirlo, Fernando, pero no quiero entrar en una polémica de ideologías, no. Esto es un tema netamente humano, netamente de derechos humanos. Entonces, sí, pero es que, sí me obligo a tenerte que dar mi opinión, ¿no? No, doctor, es que, a ver, todos sabemos su posición política también, pero y la posición de Betsy también en el plano político. Pero un tema es el tema de derechos humanos que se vive en las cárceles de nuestro país, ¿no? Porque las cárceles del país son un desastre y se sabe la forma como se trabaja al interior de las cárceles de nuestro país. Y el otro es exponer a una persona que ha sido premier a estas cosas de un régimen común, más con acciones que parecen premeditadas, diseñadas a atacarla a ella, a generarle diversas situaciones al interior del penal. Pero detrás de eso no es una jefa solamente de un penal. Hay arriba un jefe de INPE, hay arriba un ministro de Justicia, hay arriba un gobierno, hay arriba un Congreso de la República, hay arriba un proceso electoral, hay arriba una necesidad de sentenciar a Castillo y que tenga un cómplice para poder generar la narrativa del golpe. Por si acaso, en este caso yo incluso lo digo, yo estoy en contra, para mí fue golpe, no me voy a poner a debatir eso, pero la narrativa de generar esto está dada para sacar del juego a un grupo de personas que hoy tienen un cierto respaldo en la población y en la comunidad y necesitan sentenciar. Pero llegar a ese interín de, en el internamiento, generarle esas cosas, doctor Noblecilla. Yo coincido plenamente contigo y agradezco una posición bastante democrática de tu parte como periodista. Ojalá, te lo digo en serio, ojalá
todos los periodistas tuviesen ese comportamiento, porque hay que separar las cosas. Nosotros no podemos castigar a alguien porque yo no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo que castigarte a ti o condenarte a ti porque realmente existen las pruebas, existen las evidencias, existe un juicio justo y bueno, terminamos con una sentencia. Pero lo que está pasando se aleja de eso. Y déjame decirte, si ellos tanto creen, Fernando, en que tienen la razón, deberían proscribir estos métodos, porque lógicamente ellos mismos están contaminando este proceso penal y lamentablemente lo están contaminando ¿con qué? Con riesgos a la vida, a la salud de personas, de seres humanos, que vuelvo a repetir, más allá de lo ideológico, Betsy Chávez es una inocente. Ella tiene el goce de la presunción de inocencia, lleva más de 2 años castigada con antelación. Entonces, es una situación que en verdad debería llevarnos a una reflexión humana, más que ideológica. Sí, ¿no? ahí vamos al tema de derecho, porque Betsy Chávez, además de tener la tribuna nacional de la pantalla en las transmisiones de los medios, es el tema que no es la primera vez, por eso hacía mención y averiguaba ayer cuántas audiencias había habido y más o menos sacaba la cuenta de 46, y ella en varias de ellas ha sido reiterativa del trato que se le está dando. Es correcto, Fernando. Son casi 46. Y no hay corrección. Ha sido reiterativa. Creo que son 46, 47. Ya perdí un poco la cuenta, pero vamos por ahí. Y no hay corrección de los hechos que ella denuncia. No, y déjame decirte algo más, Fernando. Y eso está, además, lo bueno dentro de todo es que todo está grabado, ¿no? Hay un archivo que en su momento uno va a poder recurrir a él. Y la sala reconoció ayer, la sala ha venido oficiando reiteradamente al INPE, a la Fiscalía, etcétera y etcétera, y le hicieron caso omiso. Y ayer se demostró eso. Por eso que en una de mis alocuciones, cuando yo insisto en la suspensión de la audiencia, pongo en evidencia algo que el mismo tribunal reconoce, que ellos han estado mandando oficios y no le responden. Entonces yo me pregunto, si una sala especial de la Corte Suprema de una república no es atendida, ¿qué podemos esperar de los comunes y corrientes? Entonces lo único que podemos esperar es esta situación tan lamentable en donde la vida y la integridad de Betsy Chávez como persona humana, como mujer, corre peligro. ¿Y cómo responder a una narrativa que hay también una opinión que dan abogados, opinólogos, medios de comunicación, principalmente de Lima, que dicen que Betsy lo que está haciendo, Betsy Chávez en este caso, es construir una narrativa que lleve a que cuando tenga que ir a instancias superiores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sea considerada una perseguida política y que eso se demuestre en la base también de los hechos ocurridos al interior del penal? Fernando, más allá de la posición, nosotros consideramos que sí es una perseguida política, pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Pero respondiendo a tu pregunta o tu inquietud, que es válida, ojo, es válida, que mucha gente puede estar pensando que aquí hay un constructo, ¿no?, de una situación para victimizarse y todo. Entonces, ante eso, ¿qué podemos solicitar, Fernando? Investiguen. Y que no investigue ni un abogado ni un periodista, que investigue quien tiene que investigar, que es el Ministerio Público, que abra las puertas del penal e investigue si lo dicho por Betsy Chávez es cierto o no es cierto. Ahí es donde vamos a encontrar la verdad. Pero si tenemos autoridades que no se atreven a eso, entonces nos quedamos solamente en las ideales, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna información de cómo está su salud hoy? Bueno, yo estuve ayer en la tarde, había iniciado la huelga de hambre. Habían pasado no muchas horas, había estado en el tópico, la habían controlado, estaba, digamos, estable, anímicamente no la vi tampoco, digamos, derrotada. Bueno, Betsy Chávez, para quienes la conocen, siempre ha mantenido o siempre mantiene, digamos, una fortaleza, aun cuando como ser humano esas fortalezas también se pueden debilitar. Y el encierro debilita, el castigo debilita, pero ayer la vi sobre todo firme. Yo me quedo con esa palabra, Fernando. La vi firme en que va a llegar hasta las últimas consecuencias, y vuelvo a reiterar lo que ella también me dijo, no es solo por mí, es por todas las internas que de alguna u otra manera también siguen sufriendo lo que yo sufro y no merecen esta situación. Y en este hecho, ¿ella recibe visitas familiares?
¿Tiene familiares en Lima? Las visitas de familiares han venido siendo restringidas. Ya. Ojo, y esto también hay que ser súper francos. No se trata de que Betsy Chávez no pueda recibir X, Y días. No, lo que pasa es que se hace como general. Entonces, desde que Betsy Chávez entra al penal, empiezan a haber cambios que contravienen el Código de Ejecución, o el reglamento, mejor dicho, el Código de Ejecución Penal. Entonces, ¿qué puedo yo también interpretar, Fernando? Que a razón de que empiezan a hacer cambios cuando llega Betsy Chávez, intentan también dar un ambiente de incomodidad hacia Betsy Chávez. Es decir, pucha, ahora por la culpa de Betsy Chávez ya no podemos recibir 3 veces por semana, sino solo 2. Por la culpa de Betsy Chávez no podemos ir a los baños públicos, no sé si me dejo entender. Sí, Entonces, sí. esa es una situación que sí amerita una denuncia, ¿no? Y una investigación. Sí, pero sobre todo... a Keiko la visitaban todos los congresistas las 24 horas del día y hasta Mara hacía huelga de hambre, entre comillas, en la puerta del penal. Sí, ahora también, yendo a lo que es estrictamente legal, los congresistas tienen esa potestad. Los congresistas pueden visitar... Soy claro en eso, o sea, lo entiendo, pero veamos la diferencia de lo que pasa entre un reo, una persona, los tratos marcados. O sea, oye, tengo una carpa afuera haciendo una huelga de hambre por mi esposa, oye, sácame esa carpa y llévatela, ¿no? O sea, hay cosas que sí y otras cosas que las diferencias se notan ahí claramente. Bueno, esperemos que le vaya bien, que haya una resolución que se tome para que Betsy pueda suspender la medida de fuerza. Quisiera preguntarle en ese interín, ¿cómo está el proceso? ¿Cómo va el proceso? El proceso, Fernando, digamos, si hablamos de porcentaje, debemos estar en un 75% de avance, lo cual en verdad para el grado del juicio y todo lo demás se ha avanzado bastante rápido con las interrupciones y otras situaciones que se han dado. Ahora, digamos, desde mi punto de vista, ¿cómo vamos? Desde la teoría fiscal, yo creo que esa teoría fiscal para nosotros era una novela, una novela mal escrita y que se ha venido dando una evidencia, audiencia tras audiencia, sobre todo desde las testimoniales, como también las pruebas ofrecidas de cargo y de descargo, tanto por el Ministerio Público como por los procesados. Claro, desde luego que tú me entenderás que yo siempre voy a tener que ponerme de este lado sobre la inocencia, pero si no se me quiere de alguna manera creer, por decirlo así, podemos escuchar a personas que yo guardo mis distancias ideológicas, por ejemplo, el doctor Nakazaki, pero que él ha sido clarísimo en muchos programas de la competencia ideológica, por decirlo así, en declarar y aclarar de que aquí es imposible una rebelión, porque no se han dado ni mínimamente los elementos. Que podamos decir estoy en contra, que esto fue un desgraciado, señores, cada uno puede juzgar, pero eso no es suficiente para retirarle el derecho a la libertad a una persona y sobre todo, como tú también lo has señalado, para dejarla inhabilitada y tenerla apartada más por miedos que por actos de justicia frente a un proceso electoral, ¿no? Doctor, gracias por acompañarnos. Le voy a pedir que en una próxima oportunidad podamos seguir conversando otros temas, más allá del juicio, temas políticos. He tenido oportunidad en esos días de estar revisando sus opiniones políticas también, y hay varios temas que me gustaría abordar con usted: minería ilegal, el tema del Congreso, su participación en Podemos y otros, que me gustaría tenerlo acá en la radio. Le agradezco los minutos. No, yo te agradezco, Fernando, y te felicito de verdad por tu programa y que siga los éxitos y sobre todo que la gente pueda seguir teniendo espacios de democracia, lo cual no quiere decir que tú tengas que hablar a favor de todos, tú tienes una posición, pero con respeto yo creo que la gente se va creando también una idea y sobre todo podemos hacer una política de eso mismo, de respetos, que eso es lo que necesita también nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, 8:49 de la mañana.